Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Voz News. Qué bueno que nos acompaña en este martes 1 de julio. Los saluda Karina Yapor. Ya de regreso con ustedes, vamos a los titulares. El presidente Trump ofrece detalles de su plan de exenciones a la agenda de deportación para trabajadores de la construcción, la agricultura y la hostelería. Hablaremos con un abogado de inmigración. Por otra parte, Trump inauguró hoy oficialmente el campo de detención para inmigrantes ilegales, conocido como Alcatraz Caimán, y afirmó que las autoridades se centrarán en la deportación de lo peor de lo peor. Además, el plan fiscal de Donald Trump es aprobado en el Senado tras maratónica sesión. Veremos cuándo podría ser firmado por el presidente. Esto y más en Voz News, que comienza ya. El presidente Donald Trump ofreció detalles este día de las exenciones que tendrá en su política de deportaciones masivas. El anuncio aplica a algunos inmigrantes que trabajan en el sector de la construcción, agricultura y hoteles. Juan Esteban Silva nos tiene los detalles de este anuncio y más desde Washington, D.C. Karina, televidentes de Voz News, ¿qué tal? El presidente Trump, como usted señala, Karina, ha dado algunos detalles, algunas luces de esta buena noticia, podríamos decir, que aplica a trabajadores esenciales, granjas, construcción, algunos casos procesamiento de alimentos, que podrán recibir una especie de pase temporal siempre y cuando paguen impuestos. Miremos algunas cifras, porque la detención de inmigrantes ha aumentado desde enero a junio en gran medida por esas decisiones que ha tomado la administración del presidente Trump, y hoy la meta es de cerca de 3,000 arrestos diarios, esa es la tarea que le ha puesto el presidente Trump al zar de la frontera, Tom Homan. Pero veamos algunos de los detalles de esta medida, de esta buena noticia que ha dado el presidente Trump desde la Florida. Take care of our farmers and hotel workers and various other people. We're working on it right now, and Ron's going to be involved, and you're involved. So we have a lot of cases where ICE will go into a farm, and there's some guys working there for 10, 15 years, no problem. The farmers don't. It's called farmer responsibility or owner responsibility, but they're going to be largely responsible for these people. And they know these people. They've worked on the farms for 15 years, and all of a sudden. So I have a great, Ron Dennis, Crystal Dennis, we have a great feeling for the farmer and for others in the same position. And we're going to give them responsibility for people. And we're going to have a system of signing them up so they don't have to go. They can be here legally. They can pay taxes and everything. They're not getting citizenship, but they get other things. And the farmers need them to do the work. La iniciativa pretende, palabras más, palabras menos, evitar interrupciones en esa cadena alimentaria, en el tema, por ejemplo, del sector de los alimentos. Mientras tanto, el presidente ha intensificado su rivalidad con Elon Musk, el multimillonario, que además, recordemos, estuvo liderando el Departamento de Eficiencia Gubernamental. Pues bien, les cuento que ahora el presidente Trump dice que ese departamento, conocido por las siglas DOGE o DOGE, va a revisar a Musk. Miren ustedes. We might have to put Doge on Elon. You know what Doge is? Doge is the monster that might have to go back and eat Elon. Wouldn't that be terrible? He gets a lot of subsidies, Peter. But Elon's very upset that the EV mandate. En total se calcula que Musk habría recibido cerca de 22,000 millones de dólares en contratos, más de 2,8 mil millones en créditos por vehículos eléctricos para Tesla. Dice el presidente Trump que más le valdría a Musk no empezar esa disputa con él. A pesar de que las tensiones ya habían bajado, el presidente reaviva esa discusión. En otro dato de cierre les cuento, el presidente Trump estará mañana en Iowa. Ha señalado que es uno de los lugares en los que más se defiende lo que él califica como sus políticas del sentido común. Es la información desde Washington para Voz News. Juan Esteban Silva. Y sobre el anuncio del presidente Trump de que tomaría una decisión de exonerar de su agenda de deportación a cierto tipo de trabajadores clave para la economía del país, hacemos contacto con el abogado de inmigración, Jaime Vázquez. Abogado, bienvenido. Hay muchísima expectativa sobre este anuncio. Una de las preguntas, la primera que se me viene a la mente es ¿qué tipo de alivio migratorio podría darse a estos trabajadores?
Bueno, Karina, basado en los comentarios que oímos del presidente el día de hoy, posiblemente sería algún tipo de acción diferida, ejecutiva, por parte de la Casa Blanca, donde lo que estuvieran haciendo es básicamente quitarle la prioridad de detención, algún proceso que les daría la oportunidad de tener un permiso de trabajo. Y también oímos que hay un cierto factor donde el empleador o la persona que está bajo el control de estos empleados tuviera un tipo de responsabilidad de demostrar que las personas de verdad están participando en este trabajo. Ahora, ¿a quiénes iría dirigido este beneficio? Escuchamos en un principio, por ejemplo, a los trabajadores agrícolas, trabajadores de servicio, pero específicamente, ¿tiene una idea de qué grupos podrían beneficiarse? Bueno, veríamos el grupo de personas que trabajan en el área agrícola, también tendríamos el grupo de personas que trabajan en la construcción, en la hotelería y turismo, restaurantes posiblemente, y también esperaría yo que entrarían personas que trabajan en estas plantas de procesamiento de alimentos. Ahora, abogado, ¿qué tipo de requisitos anticipa usted que podrían pedirse y qué podría la gente comenzar a preparar desde ya? Correcto. Bueno, importantísimo, basado en lo que hemos visto anteriormente, diferentes políticas y también la implementación de otros programas, usualmente veríamos la necesidad de poder demostrar que la persona está trabajando en ese lugar, basado en un punto en específico. No es que cualquier persona podría ir ahora mismo a buscar un empleo, sino que debe demostrar algún tipo de historial, demostrar que no tiene ningún récord criminal. Importante buscar cartas de la policía o de la corte donde usted vive que demuestre que tiene un buen carácter moral, y también algún tipo de documentación biográfica. Muchísimas personas no tienen su acta de nacimiento, ni pasaporte, ni matrícula consular, por ejemplo, que demuestre quiénes son. Así que muy importante comenzar a recabar todos estos documentos para cuando se dé el anuncio con las especificaciones, bueno, entonces ya las personas estén preparadas para tratar de obtener este beneficio. Ahora, una pregunta que mucha gente quizá tenga en mente que se encuentra en esta situación es si este tipo de acción podría permitirles, o este tipo de permiso podría permitirles a las personas viajar fuera del país. ¿Cuál ha sido su experiencia con este tipo de permisos, abogado? Bueno, en el pasado hemos visto estas acciones ejecutivas como el DACA que daban la oportunidad para tener un permiso saliendo de Estados Unidos. En este momento y basado en lo que estamos viendo, Karina, me causaría un poco de shock si esa posibilidad fuera presente. Yo esperaría que de pronto simplemente sería un permiso de trabajo, de pronto la protección en contra de deportación, viajar dentro de Estados Unidos, poder obtener el Real ID, identificación Real ID, pero posiblemente no estaría a la par con un permiso de viaje para salir de Estados Unidos, pero tendríamos que esperar al anuncio final. Claro, aún así representaría un alivio para muchísimas personas. Le pregunto, abogado, ¿hay alguna estimación de cuántas personas podrían beneficiarse con esta acción por parte del presidente? Bueno, Karina, el día de hoy tenemos alrededor de 13 a 14 millones de personas indocumentadas en el país. Yo pensaría que alrededor de un tercio posiblemente de las personas podrían clasificarse como estos trabajadores esenciales a la economía. Al final del día tendríamos que ver de verdad las categorías establecidas, pero veríamos que un sector amplio de la comunidad indocumentada podría beneficiarse. Claro que sí, ojalá que así sea, abogado. Finalmente, ¿hay algo que le gustaría agregar que crea que sea importante que la gente sepa y no le haya preguntado? Bueno, Karina, es importante entender que estos trabajadores tendrían que demostrar que no tienen un récord criminal y que no son un riesgo a la seguridad nacional. Eso es importante recalcar porque básicamente este tipo de beneficio estuviera ayudando a la economía, pero también ayudando a personas que de pronto han presentado un mérito para obtenerlo. Por supuesto, buena conducta, por lo menos durante su estancia aquí en los Estados Unidos, lo cual es muy importante. Abogado, vamos a estar muy atentos de lo que suceda para informarlo a nuestro público. Como siempre, muchas gracias por traernos detalles de lo que se sabe hasta este momento sobre esta iniciativa que podría tomar muy pronto el presidente Trump. Un placer. Gracias. Y las acciones estadounidenses están a la baja a medida que el impulso de Wall Street se desacelera tras alcanzar máximos históricos en cada uno de los dos últimos días. El S&P 500 cayó un 0.3% este martes y se encamina a su primera pérdida en 4 días. El promedio industrial Dow Jones bajó ligeramente 30 puntos y el Nasdaq Composite cayó un 0.4%. Tesla contribuyó a la caída del mercado a medida que la relación entre su director ejecutivo Elon Musk y el presidente Trump se deterioraba aún más. Los rendimientos de los bonos del Tesoro se mantuvieron relativamente estables a la espera de los informes que se publicarán más tarde por la mañana sobre el sector manufacturero y el número de vacantes en la economía.
Y Florida es escenario de una inauguración polémica. Este martes abrió sus puertas Alligator Alcatraz, el centro de detención temporal para inmigrantes ilegales que el gobierno federal ha instalado en pleno corazón de los Everglades. Laura Artal, desde Florida, nos cuenta más. Laura. Así es, el presidente Donald Trump llegó el día de hoy a los Everglades para hacer oficial la inauguración de esta nueva cárcel de inmigrantes denominada Alligator Alcatraz. Recorrió las instalaciones acompañado del gobernador de Florida, Ron DeSantis, y de distintas autoridades. La instalación, ubicada en una zona inhóspita de 78 kilómetros cuadrados, tiene capacidad para 1,000 personas, principalmente inmigrantes indocumentados con historial de delitos graves. Durante el acto de inauguración, el presidente Trump habló sobre la ubicación del centro. No siempre hay tierras tan hermosas y seguras. Tenemos muchos guardaespaldas y muchos policías en forma de caimanes. No quisiera recorrer los Everglades por mucho tiempo. Durante el recorrido por las instalaciones, la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, advirtió que los inmigrantes tienen la opción de autodeportarse voluntariamente. La gente no tiene por qué venir aquí. Si se autodeportan y vuelven a casa, pueden regresar legalmente. Pero si esperas y te traemos a estas instalaciones, nunca podrás regresar a los Estados Unidos. Esta prisión fue diseñada como una solución rápida, económica y no cuenta con un muro perimetral, ya que la geografía de los Everglades actúa como una barrera natural gracias a las características del terreno. El gobernador Ron DeSantis defendió el proyecto como una herramienta clave en la lucha contra la inmigración ilegal. Creo que la elección del presidente Trump representó la oportunidad de resolver definitivamente este problema de la inmigración ilegal y la frontera. Sabía que iba a abordar la frontera, aunque lo hizo con mucha rapidez y rigor. Creo que ha sido un éxito rotundo. Según la oficina del gobernador de Florida, Alligator Alcatraz será un centro completamente autónomo, capaz de operar sin apoyo externo, que costará anualmente $450 millones, recursos que pueden ser proporcionados por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, FEMA por sus siglas en inglés. Los inmigrantes detenidos serán alojados en remolques reutilizados y en estructuras temporales. Desde los Everglades, soy Laura Artal para Voz News. Gracias, Laura, por este reporte. Y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos presentó una demanda contra la ciudad de Los Ángeles, su alcaldesa Karen Bass y el Consejo Municipal, argumentando que sus políticas de ciudad santuario violan la Ley Federal de Inmigración. Según la demanda, estas políticas, implementadas tras la reelección del expresidente Donald Trump, habrían obstaculizado la cooperación con autoridades migratorias y contribuido al reciente aumento de disturbios, saqueos y violencia en la ciudad. La fiscal general Pam Bondi afirmó que estas medidas priorizan a inmigrantes ilegales sobre ciudadanos estadounidenses y prometió que bajo el presidente Trump eso se acabó. La acción legal forma parte de una ofensiva nacional contra ciudades que, según el gobierno federal, desafían la ley migratoria de los Estados Unidos. Y escuche esto, 2 ciudadanos chinos enfrentan cargos por actuar presuntamente como agentes del gobierno de la República Popular China para recopilar información de inteligencia sobre los miembros del servicio y las bases de la Marina estadounidense. El Departamento de Justicia, el DOJ, informó que el ciudadano chino Zhao Chen, residente de Happy Valley en Oregón, y Liren Lai, quien viajó a Houston con un visado de turista en abril de este año, fueron detenidos el pasado viernes. Ambos sospechosos enfrentan cargos por supervisar y llevar a cabo diversas tareas clandestinas de inteligencia en Estados Unidos en nombre del Ministerio de Seguridad del Estado chino. El caso fue llevado al Distrito Norte de California, en donde una querella criminal señala que el DOJ dijo que el gobierno de la República Popular China lleva a cabo actividades de inteligencia contra los Estados Unidos. En otros temas, el gran y hermoso proyecto de ley del presidente Donald Trump logró ser aprobado en el Senado por una estrecha mayoría. La votación fue de 51-50, con el voto del vicepresidente J.D. Vance desempatando. Vanessa Vallejo nos cuenta los detalles y lo que sigue para esta legislación. Tras un largo fin de semana en el que el Senado tuvo una jornada maratónica de votación, casi 25 horas votando enmiendas, finalmente, el megaproyecto de ley del presidente Donald Trump fue aprobado esta mañana en el Senado. La votación fue de 51-50, con el vicepresidente J.D. Vance acudiendo para desempatar. Los senadores republicanos Susan Collins de Maine, Rand Paul de Kentucky y Tom Tillis de Carolina del Norte se unieron a todos los demócratas a votar en contra. Además de extender los recortes de impuestos del 2017 del presidente Trump, el proyecto de ley incluye algunas de las principales prioridades
de la campaña del presidente, como eliminar el impuesto a las propinas, reformar los programas de la red de seguridad social como Medicaid y proporcionar nuevos fondos para la frontera y el ejército. También aumenta el techo de la deuda federal en $5 billones. Escuchemos al líder de la mayoría republicana en el Senado, John Thune, hablando de lo que significa este proyecto de ley para los americanos. And now we're here, passing legislation that will permanently extend tax relief for hardworking Americans. Mr. President, that will spur economic growth and more jobs and opportunities for American workers. That will rebuild our military, secure our borders, unleash American energy, and cut waste, fraud, and abuse in federal programs. With this legislation, we're fulfilling the mandate we were entrusted with last November and setting our country and the American people up to be safer, stronger, and more prosperous. Mientras tanto, el líder de los demócratas, Chuck Schumer, dijo que los republicanos traicionaron al pueblo americano al aprobar esta ley. Escuchemos parte de las declaraciones del senador Schumer después de la votación. This is not a big, beautiful bill at all. That's why I moved on the floor to strike the title. It is now called the Act. That's all it's called. But it is really the big, ugly betrayal, and the American people know it. This vote will haunt our Republican colleagues for years to come. Because of this bill, tens of millions will lose health insurance. Millions of jobs will disappear. People will get sick and die. Pues hay que aclarar que los republicanos insisten en que este proyecto de ley va a beneficiar particularmente a la clase trabajadora y que los recortes en Medicaid son para eliminar el despilfarro y no para quitarle el servicio a aquellos que realmente lo merecen. Ahora los republicanos, después de esta votación, pues tendrán que enfrentarse con otro dolor de cabeza porque el paquete aún debe ser aprobado en la Cámara de Representantes. Se espera que comience la votación de este proyecto de ley mañana, miércoles, lo que deja a los republicanos en el tiempo límite de la fecha que estableció el presidente Donald Trump, que es el 4 de julio, el día en que el presidente quiere que el proyecto de ley llegue a su escritorio. Será una tarea difícil. Los moderados están preocupados por los cambios en Medicaid y los créditos fiscales para energías limpias incluidos en el proyecto del Senado, y mientras tanto, pues los conservadores fiscales están indignados porque aseguran que no se recorta el gasto lo suficiente. Pero ya veremos cómo se desarrollan las votaciones mañana miércoles y si el proyecto logra llegar al escritorio del presidente Trump antes del viernes. Nos vamos a la pausa comercial. Estados Unidos vuelve a endurecer su política hacia el régimen dictatorial de Cuba. Los detalles de esto y más al regreso. Quédese, ya volvemos con mucho más de Voz. El presidente Donald Trump firmó el lunes un memorando presidencial de seguridad nacional para restablecer la robusta y dura política de Estados Unidos hacia el régimen de Cuba implementada en su primer mandato, revirtiendo así la política complaciente de la administración Biden que redujo la presión sobre la dictadura cubana. Esta decisión del presidente Trump elimina las prácticas económicas que benefician a la dictadura cubana, al ejército, los servicios de inteligencia o las agencias de seguridad del régimen a expensas del pueblo cubano. La administración prohíbe las transacciones financieras directas o indirectas con entidades controladas por el ejército cubano. El memorando hace también cumplir la prohibición legal de turismo de americanos en Cuba y garantiza su cumplimiento mediante auditorías regulares. Además, se ordena la revisión de las violaciones a los derechos humanos en la isla. Y este martes, el secretario de Estado, Marco Rubio, anunció el cierre definitivo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, como ejecutora de la asistencia exterior. Rubio sostuvo que a partir de hoy, 1 de julio, la política de ayuda internacional del país experimentará un cambio radical con la transferencia de la administración de los programas de asistencia extranjera al Departamento de Estado bajo criterios de mayor responsabilidad, estrategia y eficiencia. El secretario de Estado argumentó que durante la revisión exhaustiva de miles de programas y más de $715 mil millones en gastos ajustados por inflación a lo largo de décadas, se evidenció que USAID no cumplió con el objetivo de que sus programas financiados con fondos públicos beneficien los intereses nacionales. Y el presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos defendió hoy su decisión de mantener las tasas de interés,
pese a que la inflación ha disminuido. La Reserva Federal debe seguir siendo completamente apolítica, dijo Jerome Powell tras las reiteradas críticas del presidente Trump. Estamos tratando de ofrecer estabilidad macro, estabilidad financiera, estabilidad económica en beneficio de toda la gente, dijo Powell en una reunión de responsables de bancos centrales que se celebra en Portugal. Si queremos hacerlo con éxito, tenemos que hacerlo de una manera completamente apolítica, añadió. Sin embargo, como lo hemos reportado, la Fed ha mantenido su principal tasa de interés desde diciembre, a pesar de que la inflación ha bajado y por lo que el presidente Trump ha criticado fuertemente la postura de Powell. El presidente francés Emmanuel Macron instó hoy a su homólogo ruso Vladimir Putin a acordar un alto al fuego en Ucrania lo antes posible, en su primera conversación telefónica de la que se tiene constancia desde 2022. El Kremlin confirmó esta conversación e indicó que Putin se refirió al conflicto ucraniano, asegurando que es una consecuencia directa de la política de los estados occidentales. Por su parte, Macron subrayó el apoyo inquebrantable de Francia a la soberanía y la integridad territorial de Ucrania. Sobre Irán, el presidente Putin defendió el derecho de Teherán a desarrollar un programa nuclear pacífico y tanto él como Macron coincidieron en que el conflicto debe resolverse exclusivamente por medios diplomáticos. Vamos a España, escuché esto. Ahí el gobierno de izquierda de Pedro Sánchez presentó el día de hoy un proyecto de ley de consumo sostenible que prevé, entre otras medidas, prohibir la publicidad para la venta de coches con motor de combustión. El texto parte de la base de que la transición ecológica no puede recaer únicamente sobre las responsabilidades individuales de los consumidores y sobre sus decisiones de compra. Así lo explicó el ministro de Consumo, Pablo Bustindoy. Esto en una rueda de prensa. También se contempla prohibir la reventa de entradas para espectáculos o eventos deportivos con fines especulativos. El texto prevé también combatir los anuncios publicitarios que explotan el miedo como emoción principal para generar sensación de vulnerabilidad y llevar a los consumidores a contratar servicios que quizá no necesiten, añadió Bustindoy. Y el dictador venezolano Nicolás Maduro insistió en el boicot a la plataforma WhatsApp al acusarla de espionaje, al tiempo que aseguró que su gobierno adelanta un sistema alternativo de mensajería. Escuchemos lo que dijo. Yo eliminé WhatsApp de mi vida. Chao WhatsApp, vete WhatsApp, no te quiero WhatsApp. No te quiero, vete. Estamos trabajando por tener un sistema de comunicación seguro, que no sea utilizado para espiar y menos para matar, ¿verdad? Porque todos esos sistemas lo utilizan para saber toda tu vida por aquí, porque la gente tiene toda su vida aquí. Pese a los llamados del dictador para dejar de utilizarla, WhatsApp no está prohibida ni bloqueada por el momento en Venezuela, aunque anteriormente Maduro ha censurado y bloqueado momentáneamente aplicaciones como Twitter, ahora X, para evitar denuncias de derechos humanos en Venezuela. ¿Qué le parece? Y escuche esto, en un nuevo episodio de Fierce Talks entrevistamos al jugador profesional de fútbol americano Will Hernández, un méxico-americano que nos compartió su historia de sacrificios y todo lo que tuvo que hacer para lograr llegar a la NFL. Escuchemos un adelanto. Mi caso fue un poquito especial y también, la verdad, súper bendecido. Yo soy uno de esos jugadores que apenas la hizo, que muchas de estas escuelas como USC, Arizona State, Nebraska, muchas de estas universidades buenas, llegaron con la intención de darme una beca, pero se me pasó el chance porque los grados no estaban ahí. Me preguntaba si será posible, si lo podría hacer. Una, porque en la escuela donde yo estaba no era muy común que fueran a la NFL los jugadores de esa universidad. Y dos, porque también era hispano, era mexicano y tampoco se ven muchos jugadores de esos en la liga. Y si no hay un mexicano ahorita que esté ahorita en la NFL, yo voy a ser el primero. Y me tomé esa mentalidad. Yo no había conocido a Eli Manning todavía. Salimos a la práctica. Cuando nos juntamos todos a hacer bola, ahí es cuando entró Eli Manning por primera vez enfrente de mí. Entró con su casco y todo a llamar la llamada. Y yo nomás me acuerdo mirándolo y como que me quedé así starstruck. No te puedo decir qué jugada él llamó esa vez, porque simplemente estaba tan wow, estoy aquí con Eli Manning.
No se imagina qué entrevista tan divertida, tan llena de lecciones de este joven mexicoamericano que ha abierto camino en la NFL. No se pierda el estreno de este nuevo episodio de Karina Yapor Fierce Talks esta noche a las 9 este, 8 centro, después del noticiero, en nuestros canales de YouTube y Rumble. Nos encuentra como @VozMedia y no se olvide de descargar también nuestra app. Así nos vamos al corte comercial. Quédese con nosotros, ya volvemos con mucho más de Voz News. Como lo informamos, el presidente Donald Trump ofreció más detalles de las exenciones que tendrá en su política de deportaciones masivas. Los trabajadores del campo, la construcción y los hoteles estarían dentro del grupo beneficiado. Para analizarlo, le damos la bienvenida a Vanessa Vallejo, analista político de Voz, Alfonso Aguilar, abogado y analista político de Voz, y Orlando Bendaño, periodista y analista político de Voz. Y bueno, esto causa muchísima expectativa. Es algo de lo que hemos venido hablando por semanas ya, cuando ha dejado entrever el presidente su intención de tomar cartas en el asunto. Comienzo contigo, Alfonso. Aunque no hay detalles todavía en particular de estas exenciones, quisiera preguntarte cómo ves esto desde el punto de vista político. Bueno, yo creo que es importante y da esperanza. Ha habido confusión, que lo hemos discutido aquí, pero me parece que el presidente se está reiterando de que en unos sectores de la economía, como la agricultura, hay trabajadores ilegales que nuestra economía necesita y que para ello es importante que ICE, cuando haga sus redadas, sus operativos, no los detenga. Entonces dice que la Casa Blanca está trabajando en un permiso especial para estas personas. Habrá que ver qué es efectivamente lo que hacen, ¿verdad? Yo creo que cualquier permiso requeriría legislación. La alternativa es sencillamente establecer prioridades, es decir, pues mira, vamos a detener y deportar a los criminales y aquellos ilegales que no sean criminales, que no tengan antecedentes penales con los cuales ahí se encuentre, pues que no los detenga, ¿verdad? Eso es lo único que pudiera hacer el Ejecutivo por su cuenta, o sea, ejercer su discreción al momento de detener ilegales. Hablábamos con un abogado, Alfonso, sobre este tema, y discúlpame que te interrumpa, pero quiero preguntarte, porque el abogado nos decía que él veía que esto podría suceder a través de una orden ejecutiva. ¿Tú crees que Trump lo vaya a hacer a través de una orden ejecutiva o que vaya a tratar de hacerlo a través del Congreso, o cómo lo ves tú? Es que nuevamente cualquier permiso requiere legislación, o sea, sería crear un nuevo programa, sería como crear un DACA, ¿no? Exacto. Y los republicanos fueron muy críticos de DACA porque criticamos que el presidente Obama no tenía la autoridad constitucional para hacerlo. Entonces, como te digo, lo único que puede hacer el presidente es establecer prioridades, es decir, vamos a detener los que tienen antecedentes penales, los que han sido convictos, los que tienen orden de deportación y especificar otras categorías, pero crear un programa per se, yo creo que eso ya tendría un problema, un obstáculo constitucional, requeriría legislación, a menos que el presidente presente legislación. Sería interesante, ¿verdad? Claro. Pero hay que ver exactamente lo que significa, pero me da la impresión que se está reiterando de que hay sectores de la economía donde trabajan ilegales, que es importante que no removamos esos ilegales, pero como sabemos todo, hay que verlo en la práctica, cómo es que se ejecutan esas políticas. Claro. Mientras tanto, su asesor para inmigraciones, subsecretario de Gabinete para Política Pública, continúa diciendo que la inmigración, que los ilegales son el problema de casi todos los problemas del país. Entonces, hay que ver efectivamente qué es lo que pasa en concreto. Ahora, a mí me llama la atención, Alfonso, en ese sentido, que dentro de las declaraciones que ha dado aquí y allá el presidente, ha mencionado una como una especie de pase, otra como una especie de permiso, en donde dice que incluso se haría responsable a los patrones de estos trabajadores, ¿no? O sea, entonces eso llama la atención de que podría ser algo mucho más allá que simple y sencillamente una política de prioridad. Si es así, requiere legislación, porque si no estaría haciendo lo mismo que hizo Obama al crear DACA. Bueno, vamos a ver cómo sucede. Vanessa, justo te iba a preguntar, ¿cómo crees que podrían reaccionar aquellos dentro de la administración que quieren impulsar una política más dura contra la inmigración ilegal, como lo menciona Alfonso, incluyendo algunos asesores del presidente Trump? Bueno, pues la política es dinámica y podemos hacer lo que antes criticamos.
Yo creo que yo recuerdo que el presidente dijo en una rueda de prensa que él iba a firmar una orden, que no me acuerdo las palabras exactas, pero mencionó la palabra orden, dijo que él creía que había que sacar una orden y que eso se podía sacar pronto. Entonces yo creo que tal vez por ahí puede ir el asunto y pues a los que no les guste, pues que se queden callados por un rato o bueno, no sé, que peleen y que el presidente los despida, tal vez esa es la solución. Yo creo que el presidente es muy bueno en eso, ¿no? Es muy bueno en al otro día decir cosas que de pronto pueden estar, digamos, en contravía de lo que dijo antes, porque no porque sea un mentiroso, sino porque las situaciones cambian y eso es de gente inteligente y eso en realidad es lo que hacen los negociantes y eso es la esencia del presidente Trump. Si él ve que las deportaciones están afectando a los empresarios, pues lo ridículo o lo malo sería que no cambiara su posición, ¿no? Entonces, si en algún momento su idea fue deportar a todo el mundo, él pensó que sí, que por ejemplo Miller tenía la razón, pues está bien que ahorita diga no, tal vez no, y tal vez es mejor firmar una orden y tal vez, es decir, yo no me preocuparía, por lo que me preocuparía es por tomar la decisión correcta y por escuchar a la gente correcta. Claro, de hecho, durante algunas declaraciones que él hizo este fin de semana, él decía eso. Él decía que, por supuesto, que su política era una política de deportación de ilegales, principalmente criminales, pero que también su política era de apoyar a los productores agrícolas, a los empresarios, y que si él veía que esto estaba afectando a esas industrias, él tenía que hacer algo para ayudarlos. Entonces, en este caso te preguntaría a ti, Orlando, ¿cómo lo ves tú? ¿Lo ves más como Alfonso, que podría hacer algo a través del Congreso? Y si se atreviera el presidente a hacerlo legislativamente, a tratar de hacerlo a través del Congreso, ¿tendría el suficiente apoyo en el Congreso para lograrlo? ¿O piensas que lo podría hacer a través de una orden ejecutiva, como señala Vanessa? No, a ver, aquí hay varias cosas. Lo primero es que, de alguna manera, esta discusión lo que da cuenta es lo bueno de que el movimiento MAGA, el movimiento que ha construido Donald Trump, no es un movimiento ni doctrinario, ni ideológico, ni nada, como dice Vanessa. Lo que hoy es ley, pues mañana podría no serlo y nunca hemos creído en eso y esto es lo que es realmente ser MAGA, ¿no? Permitir a los trabajadores contratar indocumentados para que generen productos económicos, etcétera. Eso es ahora lo que es ser MAGA. Y podría ocurrir, porque al final yo creo que todo se limita a el movimiento MAGA es simplemente lo que Donald Trump como hombre de negocios cree y como hombre de negocios pues va a adaptarse a lo que él considera que le conviene a Estados Unidos, bien sea una política que hace unos meses podría ser completamente contradictoria con lo que hoy está apoyando. Yo no creo que pase necesariamente por el Congreso o por orden ejecutiva. Yo creo que Trump va a tratar de que la fuerza, bien sea la aplicación de la ley, las acciones del ICE, las acciones migratorias, pues vayan actuando de acuerdo a las prioridades que vaya estableciendo la administración. Yo ahí coincido con Alfonso en que al final se trata de ir determinando las prioridades que se van a ir alterando y modificando de acuerdo a lo que el país necesite, de acuerdo a la opinión pública y de acuerdo a las presiones políticas. Pero yo no creo que lo pase a través del Congreso, porque además sería someter su movimiento político a una discusión que sí lo encasillaría. Ahí sí entonces se determinaría, bueno, ¿qué es exactamente el movimiento que apoya a Donald Trump? ¿Dónde se ubica con respecto a los trabajadores indocumentados? ¿Dónde se ubica con respecto a los ilegales? Y yo creo que esa es una discusión que al trumpismo y a Donald Trump como hombre de negocio no le conviene tener. Ahora, yo creo que pudiera ser, Karina, perdona que te interrumpa, como hizo Obama cuando él estableció su política de deportaciones, te recordarás que creo que el Departamento de Seguridad Interna emitió entonces un memorándum administrativo estableciendo prioridades, grupos de inmigrantes ilegales que serían prioritarios al momento de detener y remover. Yo creo que algo así se pudiera hacer sin usurpar el poder del legislativo. Ahora, rápidamente te preguntaría, y bueno, nada más quería puntualizar que me llama la atención lo que dice Orlando, o sea, ¿qué significa MAGA? En realidad es Make America Great Again. Y si hacer a América grande incluye el que las empresas tengan éxito
y la productividad del país. En ese sentido, debería, en teoría, la gente MAGA o de parte del movimiento debería, en teoría, abrazar, ¿no?, esta propuesta o esta visión del presidente. Y rápidamente te pregunto, Alfonso, si se lleva esto por el lado legislativo, sería muy interesante ver, porque a lo mejor habría republicanos que no estuviesen a favor de ello, pero ¿qué pretexto podrían tener, por ejemplo, los demócratas para no apoyar una medida así? No, primero, rápidamente, o sea, MAGA es lo que diga Trump, y eso lo dijo un elocuente pensador en un reciente artículo en nuestra página web, lo pueden leer, creo que de nombre Orlando Avendaño, para que vean que hablo bien de él. Claro. Wow. No puedo creer esto. Un buen artículo, pero ese es el punto que muy bien hace Orlando en ese artículo, ¿no? Que al final de cuentas, él no es doctrinario, MAGA es lo que diga Trump. Esa es la verdad. Mira, los demócratas siempre van a oponerse, ¿verdad? Porque lo que ellos quieren es que los ilegales tengan un paso a la ciudadanía. Eso de que tengan un permiso de trabajo no es suficiente para ellos, y obviamente ellos quieren un tema para usarlo políticamente, no para resolver las necesidades de los ilegales o mucho menos de las empresas, ¿no? O sea, que buscarán una manera para oponerse. Pero sería interesante, yo creo que sería incluso interesante vincular ese permiso de trabajo para ilegales que trabajan en estos sectores con un paso a la ciudadanía para DACA, para los beneficiarios de DACA, cosa que el presidente Trump presentó en su primera administración. O sea que, quién sabe, podrá sorprender a muchos y quizás causar algunas males a algunos que todavía trabajan en la administración, ¿verdad? Que no se sientan cómodos con esas propuestas. Bueno, habrá que esperar. Por lo pronto sabemos que él tiene la intención de hacerlo, no sabemos el cómo, así que por eso estamos aquí discutiendo eso, pero vamos a estar al pendiente. Por otra parte, la política en contra de la inmigración ilegal del presidente sigue siendo fuerte. El día de hoy inauguró oficialmente el campo de detención para inmigrantes conocido como Alcatraz Caimán o Alligator Alcatraz. ¿Qué significa que haya sido el propio presidente Trump quien haya inaugurado estas instalaciones, Vanessa? Bueno, yo creo que es otro triunfo del presidente en cuanto a su política de frenar la inmigración ilegal y también de mandar un mensaje claro. Primero a la gente que quisiera venir, pues que no venga porque no la va a pasar bien ahí. Pero también a los criminales que están en este país, que son criminales, que saben que tienen un pasado oscuro y que entraron de manera ilegal además, pues que no la van a pasar bien tampoco y que se están haciendo todos los esfuerzos necesarios para que el proceso sea más rápido y toda esa gente pueda ser deportada. Ahora, en una de las preguntas de esta semana que le hicieron a Tom Homan, le volvieron a preguntar el asunto de que si ellos están capturando a todo el mundo o si solamente a los criminales. Y Tom Homan volvió a repetir que tienen claramente la prioridad de ir por lo peor de lo peor. Es decir, esto fue ayer. Entonces yo creo que, a ver, a mí no me molesta el asunto de poner todo este chiste de los lagartos o lo que sea, si eso va dirigido a criminales. Es decir, si esto va a hacer que los criminales se autodeporten porque no quieren irse a una situación así, no quieren estar detenidos, pues muy bien, eso beneficia a los hispanos. Entonces, yo no critico estas cosas siempre y cuando, antes los aplaudo, siempre y cuando vayan de la mano con esa idea clara y ese mensaje clara de que primero los criminales, si los quieren meter a los criminales a estas cosas y burlarse y eso genera un efecto de que se asusten y se vayan, pues muy bien y muy bien, además para los hispanos buenos, que se libran, digamos, de ese peso de esas personas acá. Ahora, importante señalar que también el día de hoy justo nosotros tuvimos a nuestra reportera allá en los Everglades cubriendo esto. Importante clarificar que aunque este centro es un centro en el que se instalaron carpas, las carpas tienen aire acondicionado.
No es que están simplemente a temperatura ambiente, por si eso es preocupación, sobre las condiciones de que pudieran ser inhumanas. Y de hecho, estas mismas instalaciones han sido utilizadas por FEMA durante desastres naturales como albergues para los residentes de Florida. Cuando ha habido huracanes o alguna otra especie de desastres naturales, también se han abierto como albergues para personas en estas mismas instalaciones. Así que eso es algo importante que señalar. Y en el otro lado, como tú lo dices, Vanessa, si esto va dirigido principalmente a criminales, se entiende evidentemente la retórica que han utilizado, ¿no? Hoy la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, volvió a hacer un llamado a la autodeportación. Dijo que si las personas se autodeportan, los de bien podrían tener la oportunidad de regresar legalmente al país, y si no, pues entonces acabarán en Alcatraz del Caimán o Alligator Alcatraz. ¿Cómo lo ves tú, Orlando? ¿Cómo ves estas instalaciones y cómo ves que haya sido el propio presidente el que las haya inaugurado en este día? Bueno, yo creo que tiene una fuerza simbólica particular. La deportación y la lucha contra la migración ilegal ha sido la punta de lanza de esta administración. Alligator Alcatraz podría convertirse en un símbolo de eso, pero además es necesario. Está completamente saturado el sistema de centros de detenciones de ilegales. No hay camas, no hay sitios donde poner a los inmigrantes ilegales. En parte también por eso hemos visto una forma expedita en la que se han tratado de deportar a las personas. Eso también ha evitado que haya procesos mucho más óptimos. Así que un centro de detención como Alligator Alcatraz también permite que haya un trato mucho más justo para los inmigrantes ilegales, que eso es algo que la gente no está viendo. Al haber más espacio para tener más inmigrantes ilegales, puede haber procesos mucho más rigurosos. También se va a desaturar el sistema. Como tú dices, es un espacio que está preparado para recibir humanamente a gente o que entró ilegalmente, pero que además ha cometido delitos en Estados Unidos. Obviamente todo el tema que se ha alzado en torno a los caimanes, a los mosquitos, a los pantanos, y que esto es una especie de prisión medieval en la que si alguien intenta salir se lo van a comer los caimanes y los mosquitos, pues es parte de la épica y el relato que se ha construido, pero esto es muy lejos de la realidad. Está tan rodeado de caimanes Alligator Alcatraz como la casa de un millonario en los Everglades que quede cerca. Es decir, aquí no hay ninguna particularidad medieval tortuosa que haga este sitio aterrador y preocupante. Obviamente es parte del relato. Yo creo que simbólicamente tiene mucho peso. El presidente Trump hoy le dio una fuerza particular y yo creo que es necesario. Y bueno, vimos además la colaboración impresionante. Yo quedé, la verdad, que gratamente sorprendida de ver la interacción del presidente con el gobernador de Florida, Ron DeSantis, que ha hecho un trabajo extraordinario y firme. Sabemos que Ron DeSantis era precandidato presidencial también. Ellos lograron limar asperezas. DeSantis ha ofrecido su apoyo al presidente y también señaló que el presidente ha sido un presidente que se preocupa por los gobernadores. Cerramos contigo este tema. Alfonso, ¿cómo lo ves? Bueno, yo creo que el punto que hace Orlando es muy importante. O sea, estas instalaciones son más seguras e higiénicas que el Hotel Roosevelt o los hoteles que están utilizando en Los Ángeles para acomodar al número grandísimo de inmigrantes ilegales que estaba llegando a estas ciudades, ¿no? Entonces, yo creo que aquí la importancia es hacer hincapié en la importancia de expandir la capacidad de detención del gobierno. Esta es una facilidad, lo que llaman one-stop shop. Aquí los detienen, los llevan, los procesan ahí mismo, pueden esperar ahí a su cita ante las autoridades de inmigración o ante los jueces de inmigración y de ahí son removidos. Es un aeropuerto también, o sea que es realmente extraordinario. Y lo interesante es el punto que tú haces, o sea, esta fue una iniciativa estatal. Esto aparentemente lo montaron en unos pocos días. Trabajaron de cerca con el gobierno federal y ya yo creo que en los próximos días van a estar recibiendo a los primeros ilegales en esta instalación. Entonces, fíjate qué diferencia entre una jurisdicción, un estado que quiere colaborar con el gobierno federal para hacer cumplir la ley y estos estados santuarios que están protegiendo a inmigrantes ilegales que son un riesgo para la seguridad de nuestros ciudadanos. Yo creo que es esperanzador, pero también el punto de Vanessa es muy importante. ¿Quién va a terminar aquí, no? Todavía hay algo de confusión cuando la secretaria Kristi Noem dice, bueno, si no se autodeportan, pues pudieran terminar en este centro de detención.
Bueno, esperemos que no, si no son criminales serios, ¿verdad? Claro. O sea que yo estoy esperando, ¿verdad?, que el presidente haga este anuncio sobre este permiso para ver exactamente qué es lo que tiene en mente, porque hasta que eso no suceda todavía va a haber algo de confusión cuando se hacen estos anuncios. Claro, y solamente también resaltar rápidamente la diferencia de las estrategias. Por una parte, la administración Biden daba, por ejemplo, habitaciones de hoteles en Nueva York a la inmigración indocumentada con un alto costo para los contribuyentes, a diferencia de esta, que es una opción mucho más eficiente económicamente hablando. Vámonos y a criminales. El que asesinó a Laken Riley estuvo en el Hotel Roosevelt, por ejemplo, en Nueva York. Así es, y se transportó en un avión pagado por el gobierno federal para posteriormente asesinar a esta joven estudiante de enfermería de Georgia. Así nos vamos a la pausa comercial. Quédese con nosotros, ya volvemos con mucho más de Voz News. El plan fiscal del presidente Trump fue aprobado por el Senado con 51 votos a favor y 50 en contra en una maratónica sesión y podría ser firmado por el mandatario estadounidense antes del próximo viernes. Regresamos con nuestros analistas para hablar de esto. Vanessa, tú has seguido de cerca este megaproyecto de ley. ¿Qué cambios pudieras resaltar que hubo entre el proyecto enviado por la Cámara de Representantes y el que se aprobó en el Senado? Bueno, pues para empezar, el límite de la deuda se sube a 5 billones, eso es un 20% más de lo que había aprobado la Cámara, que eran 4 billones. Lo de las deducciones a los impuestos locales, que pasan de 10.000 a 40.000, la Cámara también lo había aprobado así, pero este nuevo proyecto pone un límite hasta el 2029 y después del 2029 volvería a los 10.000. Y luego sobre Medicaid, que es un tema tan importante, pues este tiene mayores restricciones para que la gente pueda tener los servicios de Medicaid. Yo creo que el asunto fundamental, bueno, esos son los asuntos fundamentales, pero ya hemos visto por lo menos a 6 republicanos en la Cámara decir que el asunto de la deuda y el endeudamiento y el déficit, pues no les gusta y que necesitan mayores recortes y que ellos entregaron un proyecto que era relativamente aceptable en materia del endeudamiento y que el Senado se los destruyó. Entonces creo que va a estar bien complicado en la Cámara. Alfonso, como vemos, fue necesario el voto de Vance para poder romper el empate. ¿Quiénes votaron en contra y cuál crees que puede ser el futuro precisamente del bill ahora que va a regresar a la Cámara de Representantes y también el futuro político de los republicanos que votaron en contra? Bueno, de Tom Tillis ya lo sabemos. Trump le había dicho que le iba a conseguir a alguien que lo retara en las primarias y él decidió pues dejar de aspirar del todo a la nominación republicana. Collins decidió no apoyar el proyecto, aunque hasta el último momento le estuvieron tratando de cabildear. La otra era Murkowski de Alaska, que tenían preocupación de que ella no fuera a votar. Finalmente la convencieron porque acomodaron un montón de cosas a favor de Alaska. Así es que se hace la salchicha en el proceso legislativo. Y eso es la democracia. Para los que digan, no, que si esto... Así es la democracia. Es un proceso de negociación cuando tenemos representantes de 50 estados con intereses divergentes. Entonces, yo creo que fue un proceso fenomenal. Yo sé que Orlando ha dicho que el proyecto no se va a aprobar para el 4 de julio, pero yo confío en el presidente Trump. Yo creo que este proyecto para el 4 de julio se va a lograr y va a ser nuevamente por Trump, porque Trump le va a poner la presión en la Cámara. Es una mayoría que tiene mínima en la Cámara, pero yo creo que al final de cuentas, algo que usualmente no sucedería, porque es verdad lo que dice Vanessa, hay diferencias y los halcones fiscales están preocupados por el costo que esto tendría al erario, pero yo creo que Donald Trump va a levantar el teléfono, va a estar poniendo presión y a tu punto va a estar diciendo el que no vote a favor va a tener un proceso político y sabemos que los políticos responden a esa presión. O sea que yo creo que el 4 de julio el presidente firma. Vamos con Orlando rápidamente. ¿Qué tan factible es que este proyecto llegue al escritorio del presidente el viernes o antes del viernes? Orlando. No va a llegar y me atrevo a apostar aquí. Yo creo que es muy improbable. Mike Johnson dijo hoy a reporteros que él esperaba que hubiera menos cambios en el Senado y que está preocupado porque terminó habiendo mucho más cambios de los que él podría prever. Hoy un congresista republicano anónimo le decía a Axios
que al menos 20 representantes republicanos están considerando votar en contra del proyecto. Entonces yo lo veo muy difícil. Si costó tanto para sacarlo la primera vez, ahora que han cambiado y han extendido la deuda, que es quizás el mayor punto de discordia, pues creo que no va a ser fácil. Bueno, vamos a estar muy pendientes de lo que suceda. Ya Orlando dijo que no, Alfonso dice que sí rápidamente. Vanessa, ¿sí o no? Antes del viernes. Ay, no, yo siempre quedo como en la tibia. Yo creo que sí, pero con dificultad. Bueno, vámonos al siguiente. ¿Está de acuerdo conmigo? Sí, porque sí con dificultad, yo también. Sí, con dificultad. Ok, bueno, vamos a ver qué es lo que sucede para el fin de semana. Vámonos rápidamente al segundo tema. Cuando creíamos que ya habían limado sus asperezas, el presidente Donald Trump volvió a criticar a Elon Musk y fue bastante fuerte en sus declaraciones en contra del magnate sudafricano. Entre otras cosas, dijo que sin subsidios probablemente tendría que cerrar y regresar a Sudáfrica. Alfonso, ¿podrían Trump y Musk volver a reconciliarse? Todo es posible en el mundo de Trump. Debo decir que Musk por lo menos se está aguantando. De hecho, en un mensaje él dijo, me estoy aguantando, porque la verdad es que Trump fue el que esta vez golpeó duro, diciendo de que incluso que Dodge pudiera investigar los subsidios a las corporaciones de Elon Musk. No es bonito ciertamente. Obviamente los comentarios de Elon Musk no ayudan en este momento crucial. Pudiera ponerse feo nuevamente, pero vamos a ver, todo es posible en el mundo de Trump. Claro. Por otra parte, las acciones de Tesla se desplomaron casi un 7%. ¿Podría ser esto que Musk se aleje de este tipo de críticas a Trump? Vanessa, ¿cómo lo ves? Ojalá, porque yo creo que, a ver, ojalá, pero no mentiras, yo no creo que no creo que Musk se vaya a quedar callado. Él simplemente es así, tiene toda una historia de poner en riesgo su capital, sus empresas, por hacer lo que se le da la gana y lo que él cree que es lo correcto. Entonces yo creo que va a seguir, pero ojalá por alguna razón y por algún milagro se quedara callado, porque la verdad es que no es el momento de estar emprendiendo una guerra por el bill, en contra del bill y intentar dañarle el proceso al presidente Trump, pero bueno. Orlando, cerramos contigo. ¿Cómo lo ves? ¿Y crees tú que Musk podría salirse de la política o podría apoyar a otros políticos como el senador Thomas Massie, o cómo lo ves? Sí, lo contrario. De hecho, él ya dijo que si el proyecto de ley es aprobado, él va al día siguiente a montar su America Party. Y está dispuesto a meterle muchísima plata a Thomas Massie. Yo creo que eso podría darle incentivos a algunos a disentir de Trump, ¿no? Porque yo creo que el miedo de disentir de Trump es quedarse aislados en la política, pero si tienen detrás al tipo más rico del mundo, yo creo que podrían considerarlo. Pues vamos a ver qué es lo que sucede con esta relación que de verdad ha resultado, no sé, peor que un noviazgo, chicos. Un noviazgo y una ruptura en la política, pero bueno, todo es posible, como lo menciona Alfonso, en el mundo de Trump. Como siempre, muy interesante escuchar sus puntos de vista sobre estos temas que nos preocupan a todos. Gracias, Alfonso Aguilar, Vanessa Vallejo y Orlando Avendaño. Así llegamos al final de este noticiero. Si quiere volverlo a ver o compartirlo con familiares y amigos, vaya a nuestro canal de YouTube, nos encuentra como @VozMedia, suscríbase y compártalo desde ahí. También puede escribirnos a través de nuestras redes sociales que aparecen en pantalla. Que tenga una excelente noche y si Dios lo permite, lo esperamos mañana. Quédese a ver Fierce Talks en YouTube ahora mismo. Bendiciones.